Bien, abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios. Les recuerdo que empezamos hace una semana esta carta de Primera de Corintios y solo para que puedas un poquito recordar el panorama general, esta es una carta que tiene el propósito de corregir a esta iglesia, ¿verdad? Y dividimos esta carta, que tiene 16 capítulos, la dividimos en dos secciones, capítulos 1 al 6, reprensión. Está fuerte. Capítulos 7 al 16, instrucción. En los primeros dos capítulos, Pablo lo que hace es recordarle a la iglesia, en primer lugar, su llamado. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, Pablo le recordó a los cristianos su llamado, el llamado a la santidad, el llamado a la comunión unos con otros, el llamado a predicar el Evangelio de Cristo y el llamado a glorificar a Jesucristo. Si alguno se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor, ¿no? En el capítulo 2 vimos ya no el llamado, sino el mensaje de la iglesia, y veíamos varios rasgos del mensaje de la iglesia. Es un mensaje que se centra en Jesús, es un mensaje que contiene sabiduría y le ha sido dado a la iglesia, y es un mensaje revelado por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el capítulo 3 y el capítulo 4, y Dios quiera que el capítulo 5, aunque está cañón. Pero vamos a ver capítulos 3 y 4 por lo menos, en donde vemos que Pablo ahora se enfoca en la naturaleza de la iglesia, en el capítulo 3, y en el capítulo 4, en la naturaleza del ministerio. Y esas dos son ideas muy importantes para una salud espiritual, entender la naturaleza de la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo debiera funcionar una iglesia para funcionar adecuadamente? Y pues en ese sentido, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia, ¿no? Pablo va a contestar eso en este capítulo, y comenzamos desde el verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es decir, como a niños en Cristo. Quiero que observes cómo Pablo está comparando la carnalidad con la inmadurez. Eso es algo importante, porque básicamente cuando decimos que un cristiano es inmaduro, lo que estamos diciendo es que esa persona está operando en su carne, es una persona carnal. A veces pensamos que la carnalidad pues es simplemente ceder, ¿no?, a los impulsos y los deseos de nuestra carne, y eso es cierto. Pero cuando vivimos así como un estilo de vida, eso indica que no hemos madurado espiritualmente, y eso es algo muy importante entenderlo, porque tú y yo, todos aquí luchamos con nuestra carne, ¿sí o no? Todos, eventualmente, en algún momento, todos cedemos a algún impulso de nuestra carne, pero eso es muy distinto a vivir como estilo de vida gobernados por los impulsos de nuestra carne. Entonces, meditábamos en la semana pasada cómo Pablo nos habla de tres tipos de personas. En el capítulo 2, verso 14, se nos habla del hombre natural, es decir, el hombre que tiene un tipo de vida que se limita a lo natural. Hay moléculas, hay células, hay un sistema sanguíneo, hay un sistema cardiovascular, y hay impulsos eléctricos en el cerebro, y la persona está viva, tanto como una rana está viva, o como un perro está vivo, o como un gusano está vivo, ¿no? Está vivo, listo. Eso es lo que es el hombre sin Dios. Un hombre sin una relación correcta con Dios en realidad no es distinto a un animal. Y en ese sentido, pues sí, como la ciencia lo dice, somos un animal pensante, ¿no?, que lo pondría en tela de juicio. Pero Pablo dice, bueno, ustedes son espirituales porque ya han nacido de nuevo, han recibido vida espiritual. Sin embargo, no están viviendo un estilo de vida gobernado por esta vida espiritual, sino están cediendo a sus impulsos carnales. Y ese es un estado terrible en el cual estar. Y eso explica muchas veces por qué hay cristianos que viven tan mal. Dices, pues es cristiano, ¿no?
O sea, ¿creyó en Jesús? Pues sí. ¿Nació de nuevo? Sí. Pero entonces, ¿por qué está viviendo así? Porque esta persona ha escogido no dejarse gobernar por los recursos espirituales, sino por la vida que heredó de su papá y de su mamá. Sigamos leyendo las implicaciones de esto. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, fíjate cuál es el primer impacto de vivir carnalmente. ¿Sí se entendió eso, verdad? Tú puedes nacer de nuevo y dices, maravilloso, tengo vida eterna, genial, sí, pero ahora es tu responsabilidad madurar. Tú tienes que hacer cosas para madurar, y una de ellas es precisamente responder a la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo pone este ejemplo: les tuve que dar a beber leche en lugar de darles alimento sólido. Eso es lo que significa vianda, alimento sólido. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tuviste bebés y que les dabas lechita, ¿no? Materna, la mejor, por supuesto. El día de hoy pues hay que fórmula y todo ese rollo. Pero luego viene la transición, ¿estás de acuerdo? En donde empiezas a darle alimento pues ya sólido, y tienes que ayudarle al bebé porque pues no tiene dientes, ¿no? Entonces le das, ya le empiezas a dar fruta, le empiezas a dar, exacto, le empiezas a dar carnita, pero pues todo en papilla, ¿no? Su carnita asada, su ribeye, pero procesado, ¿no? Y eso lo que hace es proveerle nutrientes que necesita para estimular el que salgan los dientitos, ¿verdad? Y ya que salen los dientitos, ya le empieza a dar un poquito de otras cositas. Pero el bebé tiene que aprender a eso, ¿sabes? Tiene que aprender a morder, tiene que aprender a masticar. Eso es algo que él tiene que hacer. Tú no lo puedes hacer por él. Y ese es el punto de Pablo aquí. Pablo está diciendo, hey, yo estoy más que capacitado para darles alimento sólido, pero el problema es que ustedes no son capaces. ¿Por qué? Porque siguen sin esforzarse por responder a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, chécate, eso es algo muy loco. La manera de madurar espiritualmente es poner en práctica lo que Dios ya nos ha enseñado en su palabra. No es un asunto de, es que necesito aprender más cosas, ¿sabes? Chécate, eso está muy loco. Eso está muy loco. Todo lo que necesita un recién nacido en la fe para crecer espiritualmente está aquí. Y todo lo que necesita un cristiano de décadas caminando con el Señor, un misionero, un pastor, lo que tú quieras, está aquí también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en qué tanto la persona aplica lo que está aquí, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. La mayor herramienta para el crecimiento espiritual, en realidad, aunque es importante la enseñanza, no es una mejor enseñanza, sino una mejor obediencia a la enseñanza que Dios nos da en su palabra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 12. Unas páginas más adelante, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, vamos a leer desde el verso 11. Chécate desde el verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué Pablo? Bueno, suponiendo que Pablo escribió esta carta, ¿verdad? ¿Por qué es difícil de explicar? No, pues porque son ondas súper profundas, es una cuestión súper loca. No, Pablo dice, es difícil de explicar por ustedes, por cuanto os habéis hecho tarados para oír. ¿Cómo? Ay, hijo, man, perdón. My mistake. Me proyecté. Todo mal. Porque os habéis hecho tardos para oír. Ahora, ¿qué significa tardo para oír? Está muy loco, ¿no?
Recuerda que para el judío no existe palabra para obediencia. La palabra para obediencia es la misma palabra que para oír o escuchar, Shema. Entonces dice Pablo, suponiendo que Pablo escribió esta carta, Pablo está diciendo, se han hecho tardos para realmente oír la enseñanza, o sea, obedecer. Fíjate qué cosa más loca. Entonces, no entiendo cuando leo la Biblia, necesito un diccionario. No, necesitas obedecer. Oye, es que no entiendo cuando me explican este concepto, o tuvimos un devocional en la casa, o la enseñanza en el pastor, o el discipulado, no entendí. Necesito escuchar el podcast de no sé qué. No, necesitas obedecer. Así es como tú y yo crecemos. Dice en el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto, ¿qué? Tiempo, mucho ojo. En griego hay dos palabras distintas para tiempo. Una se refiere a la calidad del tiempo, es decir, las estaciones, ¿no? Por ejemplo, en la noche es un tiempo de descansar, ¿no? Es el concepto del kairos. La noche es el kairos para descansar, es el tiempo para descansar, ¿no? Pero hay otro término en griego que es cronos, ¿no? Cronómetro viene de ahí, de esa palabra. Aquí el autor está usando la palabra cronos. Literalmente está hablando del tiempo en su medida, no en su calidad. O sea, por ponerlo así en términos muy prácticos. Bro, ya tienes 3 años de cristiano. ¿Cómo que no entiendes este rollo de que es que no sé si me puedo arrepentir de esto? ¿Sabes? Es como, bro, eso es tan básico. Es tan básico. Ahora, pequeña pregunta. ¿Cuánto cronos tienes tú de cristiano? Porque hay una cantidad de tiempo que ya recurrida, si hemos creído en el Señor, se espera de nosotros que haya cierta madurez. No en todos va a ser la misma y no en todos va a ser igual, y eso se entiende perfecto, ¿no? Pero sí que crezcamos a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros en base a la gracia que hemos recibido. Dice Pablo, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? En el seminario, ¿así dice? Aprendiendo a leer la Biblia en hebreo o en griego. No, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la madurez llega por obedecer, por usar las verdades de la palabra de Dios que nos son reveladas. Regresando a 1 Corintios 3, Pablo está explicando que la naturaleza de la iglesia es muy parecida a la naturaleza de una familia. En una familia hay miembros de distintas cualidades, distintas edades, ¿no? Están los papás, están los adolescentes, están los bebés, y el objetivo es llevar siempre a los hijos en una familia, llevarlos a la madurez, ¿no? Ese es el propósito y la naturaleza de la iglesia. Chicos, la iglesia no es un club social. La iglesia es una familia. Pero usamos ese concepto tan a la ligera, ¿no? Ay, somos una familia, somos una familia. Sí, ¿y eso sí qué significa? Significa que hay que cambiar pañales. Significa que hay que ser paciente con el bebé recién nacido. Significa que al inmaduro hay que corregirlo y decirle, bro, ya madura. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. No es una cuestión de preferencias personales, sino es una cuestión de llevarnos a la palabra de Dios, llamarnos unos a otros, animarnos y exhortarnos unos a otros a aplicar lo que Dios nos muestra en su palabra. Pero eso es difícil si hay divisiones entre nosotros, ¿no? Y dice el verso 4, porque diciendo el uno,
yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Qué interesante, qué interesante. Pablo ahora compara la iglesia ya no con una familia, sino la está comparando con una huerta, con un campo fértil que hay que cultivarse, ¿no? Y dice Pablo, hey, sí, yo planté la iglesia, Apolos regó, ¿no? Fue alguien que Dios usó sin lugar a dudas y fue como alguien que estuvo regando de ustedes, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Entonces, ¿el secreto está en que Pablo plantó la iglesia? No, la pudo haber plantado cualquier otro. El secreto está en que, no, pues es que Apolos, poderoso en las escrituras, ¿no? Instruido, fervoroso de espíritu, es que esa es la clave. No. El crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, ¿no? Son como un campo que hay que labrar, que hay que cultivar. Y me encanta que Pablo aborda este tema, ¿no? Ustedes están poniendo su confianza en instrumentos que Dios ha usado. Y Pablo, me encanta la libertad con la que Pablo reconoce. Dios me usó, por supuesto, Dios me usó para plantar la iglesia. ¿Y sabes qué? Dios usó a Apolos también. Es un buen cristiano, es un cristiano que fue de mucho provecho para ustedes. Y hay que dar gracias a Dios por cada instrumento que Dios usa en nuestra vida, pero al final dependemos de Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Entonces, solo como una aplicación así súper en corto. No está mal que de pronto tú y yo nos identificamos más con un cierto tipo de pastor, con un cierto tipo de ministerio, ¿no? No está mal. Y es muy bello que Dios en su multiforme gracia pues tiene de chile, mole y guacamole, ¿no? Y me encanta lo que Dios está haciendo aquí en Semilla Monterrey, porque Moy es muy distinto a mí, ¿verdad? ¿Sí o no? Es muy distinto. Dice, sí, no manches, cuando tú predicas me salgo sobándome mis pompitas, ¿no? Espirituales. El Moy es todo amor. El David tiene también su propio swing. El David, ¿cómo lo calificarías al David? Como el chistosón, ¿no? Como el alivianado, el buena onda, ¿no? Está chido. Y es normal que te identifiques, incluso que te guste más cómo Dios usa a una persona que a otra, es normal. Pero pensar que Dios solo obra en tu vida con esa persona con la que con la que tú te identificas, eso es un error, ¿no? Es un error. De hecho, déjame decirte algo, déjame contarte un secreto. Con mucha frecuencia, el instrumento que menos disfrutas es el instrumento que Dios más usa para obrar en tu vida. Es así, yo lo he comprobado. Y Pablo nos está invitando a eso. Hey, sí, reconozcamos la forma en la que Dios usa tan distintamente a uno y a otro, pero a todos Dios los usa y al final es Dios quien produce el crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso. Sigamos leyendo. El verso 11 dice, porque nadie, perdóname, ya me salté. ¿Dónde íbamos? Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, ¿no? Un campo que hay que cultivar, pero luego dice edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces me encanta porque estos cuates están fascinados con cómo predica con cómo predica este otro. No, yo soy MacArthur, no, yo soy Piper, no, yo soy lo que sea, ¿no? Y dice Pablo, mira, gloria a Dios por cada uno de ellos, ¿no? Sí, somos como un campo y uno siembra y otro cosecha y otro riega y otros la riegan y al final Dios los usa a todos. Pero hay otro aspecto de la iglesia que hay que considerar. La iglesia no solamente es como un campo, la iglesia también es como un edificio, como un templo en construcción. El fundamento está puesto y el fundamento es Cristo. Y hay alguien encargado de supervisar la obra, ¿no? Digamos que el plantador de la iglesia o el pastor, ¿no? Es como un perito arquitecto que está supervisando y dirigiendo. Y sí, hay otros edificando encima, pero cada uno, eso está muy loco, cada uno de ustedes también está contribuyendo a cómo se está construyendo este templo. Y dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y eso es algo, ¿sabes? Es algo que nos invita a la sobriedad. Porque es muy fácil decir, y quiero decir esto con cuidado porque hay que entender las cosas correctamente en su contexto. Pero pensando en estos corintios, ¿no? De hecho, lo vamos a ver en 2 de Corintios. Ahora, en unos 10 años que lleguemos allá. En 2 de Corintios, la gente está desechando a Pablo como el pastor de esa iglesia. Y dicen, no, es que con él no crecemos. Qué loco, ¿no? Y yo no sé si tú lo has pensado, lo has dicho, o has escuchado a alguien más decir, no, es que aquí en esta iglesia no estoy creciendo. Y no dudo que no haya iglesias locales en donde de pronto se descuida el importante ministerio de la enseñanza, de sembrar la palabra de Dios y de trazar, ¿no?, con el plano de la palabra de Dios cómo debemos vivir. Se descuida eso y claro que deja de haber crecimiento. Pero muchas otras veces la persona ha dejado de crecer no por culpa del ministerio pastoral o de la enseñanza en la iglesia, sino porque la persona está poniendo otro fundamento para su vida cristiana. Si tu fundamento para la iglesia cristiana es otro que no sea Jesucristo, estás en un mal fundamento. Si tu fundamento son, no sé, no quisiera poner ejemplos porque luego limito lo que el Espíritu Santo pudiera estar tratando en tu vida. La música, perdón, ya dije que no iba a poner ejemplos, ¡chale! La música, las instalaciones, el programa para niños, no es que aquí sí hago amigos, mis amigos, las conexiones, los programas, lo que sea. Ninguna de esas cosas está mal. Eso es lo peligroso. Ninguna de esas cosas está mal. Pero ninguna de esas cosas es suficiente para edificar tu vida en Cristo. La palabra de Dios, la persona de Jesús, su obra en la cruz, eso es esencial. Y si no hacemos de Jesús nuestro fundamento, nuestra vida cristiana siempre va a estar tambaleándose. Siempre. Ahora, el fundamento, dice Pablo, el fundamento ya está puesto. Pero es importante que cada uno mire cómo sobreedifique. O sea, el fundamento es seguro. Primer criterio. ¿El fundamento de tu iglesia es Cristo? Check, órale, va. Segundo criterio,
hay un ministerio pastoral que enfatiza y es prioritario el enseñar lo que la Biblia enseña. Segundo criterio. No, pues sí, check. No es suficiente aún. Tú tienes responsabilidad personalmente. Tú tienes responsabilidad personalmente de sobreedificar en tu vida. En otras palabras, la iglesia no solamente es la comunidad en donde tú eres edificado, sino en donde se te equipa para que tú te hagas responsable de tu crecimiento espiritual. Bonito me vería yo el día de hoy dándole de comer a mi hija Belén en la boquita. ¿Se entiende el ejemplo? No es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Esperamos y animamos a cada cristiano a que se haga responsable de su vida espiritual. Mira cómo sobreedificas. Hay dos maneras de sobreedificar. Edificar bien y edificar mal. ¿Cómo edificarías bien? Mira la calidad de los materiales. En el verso 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas. Esos son materiales imperecederos, por decirlo de una manera. Duraderos, costosos, ¿verdad? Resistentes y bellos. Los siguientes materiales: madera, heno y hojarasca. A mí me encanta la madera. Digo, ya te habrás dado cuenta. Me recuerda a la cruz. Pero en términos de edificar y de construir, pues todos esos materiales, ¿no? La madera, el heno y la hojarasca finalmente son débiles y se consumen por el fuego. Ahora, esto es una analogía. Pablo está usando un lenguaje bíblico en Proverbios capítulo 3, acompáñame rápidamente ahí. Proverbios capítulo 3, verso 14 y 15. Proverbios 3, versos 14 y 15. ¿Qué significa sobreedificar mi vida con oro, plata y piedras preciosas? Nadie va a pasar el ofrendero, ¿eh? No te preocupes, no estamos hablando de eso. Muchos cristianos pensarían, ¿no? Mira, ¿quieres sobreedificar tu vida? Tienes que caerte bien machín, ¿no? Con la lana. No, dice el verso 13, Proverbios 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Pablo está usando este lenguaje para decirnos sencillamente que la manera de sobreedificar nuestra vida cristiana es echando mano de la sabiduría que encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es la sabiduría cuya ganancia es mejor que la del oro, la de la plata o la de las piedras preciosas. Cuando yo como cristiano camino sin la sabiduría de su palabra, estoy edificando mi vida pues con madera, con heno y con hojarasca. No hojarascas las que... Sí, las galletitas. Y sería maravilloso edificar nuestra vida con hojarascas. Si Dios pone en tu corazón edificarme, pues ahí lo dejo a tu conciencia. Regresando a 1 Corintios 3, dice el verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa encima de todo. Fíjate, o sea, practicas la palabra de Dios y tu vida va a ser sobreedificada con firmeza y con belleza, y además, cuando el Señor regrese, te va a dar recompensa por ello. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Mucho ojo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Me encanta que Pablo no está poniendo en tela de juicio que estos hombres y mujeres han nacido de nuevo. Ellos han nacido de nuevo, son cristianos, han confiado en el Señor. El problema es que están viviendo de un modo muy miserable. Y Pablo está diciendo, esto no es lo peor. Lo peor es que al final
en aquel día, en el día del Señor, cuando el Señor regrese, ¿no? Sus ojos como llama de fuego van a sacar a la luz la realidad de nuestra vida cristiana. Y si fue una vida cristiana edificada con materiales costosos, con la sabiduría de la palabra de Dios, no solo va a soportar, ¿sabes?, ese escrutinio de su mirada, sino vamos a recibir recompensa y su nombre va a ser glorificado. Pero si no, escucha esto, y eso es muy importante. Cada vez que publico en mis redes sociales, hazme una pregunta. Nunca falta, nunca falta. Oiga, pastor, ¿la salvación se pierde? Y yo así de, pues, ¿qué estás pensando hacer, bro? ¿O qué hiciste? ¿No? Claro que la salvación no se pierde. Digo, ese es un tema para estudiarse en una sola enseñanza, ¿no? Podríamos hacer una serie sobre eso. Pero pierdes la oportunidad de glorificarle. Puedes perder tu matrimonio, tu ministerio, puedes perder la paz, puedes perder la libertad para hablar de Cristo abiertamente a la gente que te conoce. ¿Por qué vivir una vida pobre, espiritualmente hablando? ¿No? ¿Por qué vivir edificando nuestra vida en la madera, el heno y la hojarasca de la sabiduría del mundo, siguiendo nuestros impulsos carnales, cuando podemos edificar de un modo en que otros digan, no manches, Dios es real? O sea, yo veo cómo este vato, perdón por el lenguaje, veo cómo este vato es, o sea, humanamente hablando, es un perdedor. El vato no tiene estudios, no tiene nada. Pero veo cómo vive, veo la firmeza de su matrimonio, veo cómo dirige a sus hijos. Yo tengo doctorados, tengo un chorro de lana, tengo un rancho, hijo, con ganado. Y ya llevo como 5 matrimonios. No, o sea, ¿cómo le hace este cuate? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces Pablo advierte, hey, puedes vivir neciamente si eso es lo que quieres, pero vas a perder el tiempo que Dios te ha dado, perdón. Vas a perder la oportunidad de glorificar a Dios y vas a perder recompensa al final. Verso 16, solo voy a leer del verso 16 al verso 23. Pon mucha atención a esta sección porque es como el punchline de este capítulo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando en plural. Ojo, Pablo está diciendo, sí, ustedes son el templo de Dios en un nivel colectivo, ¿ok? Olvídate de mi relación personal con Dios. Pablo está hablando de nosotros como iglesia. Colectivamente somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros como comunidad. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios, ¿qué dice ahí? Le destruirá a él. Está hablando de destrucción, no en el sentido en el que nosotros entendemos la destrucción, sino está hablando de destrucción en un sentido de arruinar. ¿Sabes? O sea, el templo está ahí, pero está arruinado, ¿no? No es que desapareció, no es que lo destruyó una bomba. No. Está hablando de destruir en el sentido de anular su propósito, ¿no? De arruinarlo, de averiarlo. Y está muy loco lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Si tú, por vivir neciamente y carnalmente, inhabilitas la comunidad de creyentes en donde tú estás, Dios va a tomar cartas en el asunto. Si tú arruinas el ministerio de la iglesia, si arruinas el compañerismo, si arruinas la unidad, ¿será que hay cristianos que pueden hacer eso en sus comunidades? Dice Pablo, olvídate de la disciplina que el pastor te pueda imponer. Olvídate de eso, bro. Si tú arruinas el templo, Dios te va a arruinar a ti.
No hay manera de suavizar eso, perdón. Bueno, tal vez Moy podría. Tal vez Moy podría. Pero no hay manera de poner la anestesia a esto. Y tú y yo tenemos que tomar muy en serio la naturaleza de la iglesia. Ser parte de la iglesia significa compartir la responsabilidad de glorificar todos a Cristo. Somos responsables de eso. Pero siempre pensamos en la iglesia en términos de ¿qué me puede dar? La iglesia te puede dar mucha responsabilidad, bro. Y cuidadito de que pienses, qué bueno que yo no doy discipulados. ¿Eres parte de esta iglesia? Compartes esa responsabilidad. La compartes. Es peligroso ir a la iglesia, ¿no? Tal vez pensabas, voy a ir a la iglesia hoy. ¿Qué puede pasar? Primera de Corintios capítulo 3. Arréglate, bro, porque estás haciendo quedar mal al Señor. ¿Te imaginas qué triste sería? ¿Te imaginas qué triste sería que le compartes a un vato que tiene mucha necesidad, pero mucha necesidad del Señor? Le compartes, acepta a Jesucristo y le dices, bro, te invito a mi iglesia. Claro, ¿dónde vas? A Semilla Monterrey. ¿Ahí va fulanito? Sí. No, gracias, bro. Ahí te ves y mejor te regreso tu salvación, ¿no? Porque a ese vato lo conozco y así, Aguas. Si alguno destruyera el templo de Dios. Dije que solo iba a leer, Dios mío. Verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aclaración, Pablo no está diciendo, vuélvete inculto, deja de usar el cerebro, ¿no? Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo otra vez, ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? Jesucristo, su obra en la cruz, el Evangelio, que es en realidad el Evangelio es el mensaje de toda la Escritura, ¿no? No poner nuestra confianza en programas, emociones, infraestructura, estrategias, no, eso no sirve. Es poner nuestra confianza en la enseñanza de la palabra de Dios. Hacerse ignorante en ese sentido significa renunciar el poner nuestra confianza en todo aquello en lo que el mundo confía. El mundo confía pues tú sabes en lo que el mundo confía. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Qué visión tan asombrosa de la vida cristiana, bro. Está muy loco. Por un lado, Pablo está diciendo, pero dejen de pelearse por nosotros. Somos de ustedes. Me encanta eso. Permiso para abrir un poquito mi corazón contigo. ¿Me das chance o no me das chance? Hace 10 años. Hace 10 años viajé por primera vez a Monterrey. La primera vez que yo vine a esta ciudad, vine con mi pastor. Y vine con el propósito específico de visitar una iglesia que en ese momento se estaba quedando sin pastor. Y esa iglesia es Semilla Monterrey. Y yo nada más vine acompañando a mi pastor porque quería conocer su ciudad, quería comer carne asada y probar la Topo Chico. Bro, eso era todo, bro. Honestamente, eso era todo, bro. A mí no creas que me interesaba vivir acá. Digo, perdón, pero con estos climas, ni tú quieres vivir acá, bro, en canícula. O sea, la neta, ¿no? Y luego Dios me hizo un llamado. Y luego Dios me lo confirmó. Y luego Dios se lo confirmó a mi esposa, bro. Y por un momento dije, mira qué loco. Y te lo dije, ¿verdad, mi amor? Mira qué loco.
Porque la primera vez que yo vine a Monterrey vine un 12 de julio. Y el 12 de julio es mi cumpleaños, bro. La primera vez que yo pisé esta ciudad y yo conocí esta iglesia fue un 12 de julio. Y yo dije, no manches. Ya cuando Dios me hizo el llamado, yo dije, Dios me regaló una ciudad. Dios me regaló un lugar en donde conectar y donde servir. Pero han pasado los años y me equivoqué, bro. Dios no me regaló a una ciudad. Dios no me regaló a una ciudad o a una iglesia. Dios me dio como regalo. O sea, yo no soy aquí por recibir algo, sino soy aquí para dar algo. O sea, soy tuyo, pues es lo que estoy diciendo. Y mi familia es tuya. ¿Se entiende? Dice Pablo, dejen de pelearse, somos de ustedes. Dios nos ha dado como regalos para servirles, para guiarles en su vida espiritual. Todo es vuestro, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, ¿no? Entonces aquí el único dueño absoluto de todo es Dios. Así pues, ¿qué onda? ¿Sí tienen tiempo o no? Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1. Capítulo 4 vemos la naturaleza del ministerio. Pablo transiciona. ¿Ya entendiste cuál es la naturaleza de la iglesia? No es un club social, es una familia. No es una fábrica de producción, no es una empresa que requiere de estrategias, es un campo que hay que labrar y cultivar. Es un templo que hay que edificar, ¿no? Esa es la naturaleza de la iglesia. Pero ahora quiero que entiendas, dice Pablo, cuál es la naturaleza del ministerio pastoral. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Déjame hacer una pausa aquí. Pablo está usando dos palabras que significaban mucho para su audiencia original. Servidores, Pablo no está usando la palabra diáconos, que sería alguien que sirve de modos prácticos, sino Pablo está usando la palabra en griego uperete. Repite conmigo, uperete. Otra vez, 1, 2, 3. Ahora dilo 5 veces seguidas. Uperete. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué significa esta palabra? Chécate. Uperete se refiere a los esclavos que estaban encargados de hacer avanzar estas naves de guerra romanas. Y tenían que atarlos a la parte inferior de la nave. Probablemente lo has visto en películas. Había alguien tocando con tambor para marcar la velocidad con la que tenían que pum, 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 y se avanzan, pum, 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 pum. Tenían que avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque si ellos no avanzan, la nave se pierde, bro. Están en la batalla. Entonces, chécate. Estos cuates a veces estaban atados, encadenados, y a veces había 2 niveles de uperetes. Y no creas que... Disculpe, tengo la necesidad de hacer una parada técnica. Los superetes son los que iban hasta abajo. Les caía todo encima. Y eran los primeros en morir ahogados si la nave recibía el impacto de algún misil o lo que fuera, cañón o lo que sea. Y Pablo, al usar estos términos, lo que está diciendo es: mi vida es la iglesia. Si la iglesia es atacada, si la iglesia... Déjame usar este lenguaje, ¿eh? Tampoco es que Pablo piense que la iglesia está en problemas. Si la iglesia se hunde, yo soy el primero en ahogarme. Así de comprometido, dice Pablo, estoy con ustedes. Y sabes, eso es algo tan importante. Por eso Pablo tiene la osadía de decir: bro, eso está mal. ¿Por qué? Porque no es un asunto de, ay, lo voy a hacer sentir mal, ¿no? Me va a dejar de hablar, ya no vamos a ser amigos. No, Pablo lo que está pensando es: la iglesia está bajo ataque todo el tiempo y nuestro trabajo es mantener esto a flote. Ese es nuestro trabajo como pastores, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y sabes, nos cae encima todo, bro, toda la sociedad.
Pero no vamos a dejar de remar, bro, porque entendemos lo que está en juego, ¿no? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores, y esa es la segunda palabra que usa Pablo, y un administrador, no pienses en un administrador como el día de hoy. Lo normal es que un administrador en esa época fuera el esclavo de mayor confianza. Si alguien con mucho poder económico que tiene esclavos identificaba a un esclavo con capacidades administrativas, un carácter íntegro, el esclavo podría recibir incluso la oportunidad de prepararse, ¿no? Recibir educación. ¿Para qué? Para servirle mejor a su amo. Y Pablo lo que está diciendo es eso: nosotros somos administradores, somos esclavos de confianza, pero esclavos, ¿no? Dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado relevante. ¿Así dice? No, exitoso, bien vestido. Digo, perdón. No, que sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, ¿qué es esto? Pues todo este ejemplo de que pues, ellos son instrumentos. Los pastores, los líderes espirituales son simplemente instrumentos, son servidores, son administradores, no son los dueños, ¿no? Han recibido una encomienda. Dice, todo esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Lo acabamos de leer ese ejemplo, ¿verdad? Yo planté y Apolos regó, ¿no? Dice, he puesto este ejemplo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ministerio en la iglesia? Cualquier persona, no solo aquí Pablo está hablando de apóstoles, pero si hablamos de pastores, discipuladores, servidores, etcétera, tenemos que ver el ministerio así, como un medio para servir a Dios en realidad. O sea, Pablo lo dice en esos términos. Sí, somos de ustedes porque fuimos entregados como una provisión de Dios para servirles, pero en realidad, aunque queremos servirles a ustedes, en realidad a quien les servimos es ¿a quién? A Dios. Entonces sí, les servimos a ustedes, pero entonces nuestra meta no es mantener al cliente feliz o mantenerlos a ustedes felices, ¿no? Sino a quien queremos en realidad agradar es al verdadero amo, ¿no? Está muy loco, ¿no? Porque sí quiero servirte, bro, y quiero todo eso, pero al final, si tengo que servirte de un modo en el que piensas mal de mí, pues mira, ¿cómo te lo explico? Que en realidad quien más me importa es Dios. Así que dice Pablo, pues por eso es que tengo en muy poco que tú pienses que soy un mal pastor, porque tengo una buena conciencia. Pero, dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. El que me juzga es ¿quién? El Señor. ¿Cómo vivirías tu vida cristiana? ¿Cómo servirías? ¿Cómo discipularías? Si tuvieras esto bien claro, el que me juzga es el Señor. A mí mi abuelita me decía, Diosito no juzga a nadie. Y vengo a Pablo y digo, Pablo, o tú estás mal o mi abuelita está mal. ¿Quién estaba mal? Qué descorazonados, ¿cómo se atreven a...? Obviamente mi abuelita estaba mal. El que me juzga es el Señor. No está hablando de juicio para condenar, sino de ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿No? Sigamos leyendo, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no
hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso está muy loco. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es así lo que dices? No manches, gloria a Dios por esto de mi vida, la verdad. Gracias a Dios. Yo descubrí que tengo un don para cocinar. Lo descubrí aquí en Monterrey, por cierto, con el asador y la brasa. Y llegó un momento en que preparábamos la comida y ya cuando la servía, mi esposa me decía, ¿puedes orar por los alimentos, mi amor? Yo, claro. Señor, gracias por esos alimentos y gracias por las manitas que los prepararon. Y las besaba. Obviamente lo decía de manera de broma para hacer reír a mi familia y un poco para hacer reír a Dios. Porque en realidad no es que mis manos desarrollaron nada. Recibí ese don como un regalo de Dios. Y Pablo está diciendo, hey, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Tienes algo que no hayas recibido de parte de Dios? Todo lo recibiste. Y dice Pablo, y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te glorías, bro? Como no manches, mira, ¿ya viste mis super chinos? ¿Eso qué? ¿Lo recibiste? Pero es que además soy regio, bro. Lo recibiste como un regalo. Es un regalo, gloria a Dios, pero es un regalo. Entonces, qué interesante, cómo podemos muchas veces hacer del cristianismo algo de lo que nos gloriamos, como si nosotros hubiéramos confeccionado algo muy chido que el mundo necesitaba. Y dice Pablo, no, todo lo recibiste. Dice verso 8, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. O sea, se sentían los reyes de la fe cristiana estos vatos. Los más relevantes, los más cool de los cristianos. Ojalá reinases, dice Pablo, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. No significa que comían postres, sino como los últimos, como a sentenciados a muerte. Y ojo, Pablo está haciendo referencia al espectáculo en el Coliseo. Cuando un general, cuando alguien del ejército romano ganaba alguna victoria muy importante, regresaba a la ciudad de Roma, marchaba desde la entrada de la ciudad hasta el Coliseo y el general iba hasta el frente con sus mejores hombres, seguido de los botines de guerra y hasta atrás, los postreros de ese desfile triunfal, prisioneros de guerra que eran ofrecidos a sus dioses en un espectáculo en el Coliseo para ser devorados por las fieras. Y Pablo está diciendo, eso somos nosotros. Somos una ofrenda ofrecida al Señor. Y Dios nos pone como carne de cañón. O sea, ahí están ustedes los corintios tratando de hacer parecer su cristianismo como lo más cool del mundo. Lo más chido, lo más relevante, lo más nice. Mientras nosotros estamos siendo rechazados por predicar a Jesucristo, ¿qué pasó? Dice Pablo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pequeño paréntesis, eso era algo despreciable en el Imperio Romano. Trabajar con las manos era de esclavos. Si eras alguien exitoso y alguien libre, trabajabas con tu intelecto, trabajabas con la mente. Trabajo manual, esclavos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Para entenderlo nosotros en nuestros tiempos, no trates de hacer relevante el Evangelio. O sea,
por poner un ejemplo, ¿no? Se convierte en una personalidad famosa, aceptada por las multitudes, se convierte en algún influencer de redes sociales, alguien cool. Y cuando predicas el evangelio, tratas de asociar más tu cristianismo con esa persona cool, porque eso es cool. Quiero predicar el evangelio, pero si digo que somos pecadores y que Cristo murió en la cruz por nosotros, o sea que crees en el cielo y en el infierno, ¿eres un tonto? Ah, pero espérame, si digo que Justin Bieber es cristiano, ¿no? Que por cierto, pues pobre vato, ¿no? La ha pasado mal, hay que orar por él. Pero entiendes el punto, ¿no? ¿Cómo puedo no lucir como un tonto? ¿Cómo puedo no lucir como un perdedor? Pues está muy difícil, brother. Porque el Dios al que estás predicando y que puedes salvar y que es el único que salva, murió como un perdedor en la cruz. Como un loser. Como la escoria, bro. Como lo más despreciable. Y ese es el Cristo al que tú y yo estamos llamados a predicar. Entonces, si tú quieres lucir cool como cristiano, piénsalo 2 veces. Tal vez tu cristianismo es muy diferente al cristianismo verdadero. Es lo que Pablo está diciendo. Y les hemos dado ejemplo, es lo que Pablo está diciendo, les hemos dado ejemplo y no lo están siguiendo. Verso 14, terminamos, prometo solo leer. Verso 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué es un ayo? Es un instructor o un maestro, ¿ok? Subráyalo en tu Biblia. Mira, yo lo tengo en un enorme círculo rojo aquí esto, porque eso es muy importante. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, no lo chido que hablan, no lo mucho que saben, sino conoceré el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Cada vez es más popular que valoremos el que un cristiano hable bonito. Y dice Pablo, eso está chido, pero el reino de los cielos no consiste en eso, sino en poder, en poder. ¿De qué sirve que hablas muy chido, pero no puedes hacer feliz a tu esposa? ¿De qué sirve que hables bien chido, pero no te ganas el corazón de tus hijos, bro? ¿De qué sirve que hables padrísimo de cosas espirituales, bro, pero no ganas el respeto de tus compañeros de trabajo? Dije que solo iba a leer, verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hijo, bueno, estoy seguro que Moy lo hubiera leído más bonito. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿No? Con amor, con compasión, pero les toqué yo el día de hoy. Resumiendo el capítulo, ¿cuál es la naturaleza del ministerio pastoral? No son dueños, sino administradores. No son grandes personalidades que merecen el culto a su personalidad, sino son los postreros, carne del cañón. Pero además son figuras paternales. Y déjame, nada más voy a terminar con esto. De verdad, voy a dejar la Biblia ahí, pues, para no clavarme más. ¿A qué me refiero con figuras paternales?
Me refiero a la responsabilidad. Es muy común escuchar ese lenguaje en los círculos cristianos. Él es mi papá espiritual. Tal persona es mi papá espiritual. Y el 90% de los casos se usa mal esa noción. Porque entonces pues, tengo que honrar a mis padres y tengo que obedecer a mi papá, ¿no? Eso es muy, muy delicado. Jesús mismo dijo: a ninguno llaméis Padre vuestro, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Pablo no está diciendo aquí que el pastor es tu nuevo papá y cuidadito y lo desobedeces. Pablo no está diciendo eso. Pero sí, cuidadito y me desobedeces. No, no es cierto. No, estoy bromeando. Pablo está usando esta analogía para ilustrar algo más importante que posición. No está hablando de paternidad en el sentido de posición, ni siquiera en el sentido de autoridad, sino en el sentido de responsabilidad. Y Pablo lo que está diciendo básicamente es esto: hey, Dios me ha hecho a mí responsable de enseñarte. Puedes tener 10,000 ayos, 10,000 maestros. Pablo era un exagerado como yo. Por supuesto que no tenían 10,000 maestros. Ellos se estaban dividiendo entre, ¿te acuerdas? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, bro. Cefas ni siquiera los conocía, ni siquiera había estado ahí nunca. No hay registro histórico de que jamás hubiera estado ahí, pero yo soy de Pedro, porque él caminó sobre las aguas y no sé qué. Lo que sea, ¿no? Y Pablo lo que está diciendo es, bro, está chido que seas fan de fulanito, de sutanito, pero yo no quiero que tú seas mi fan. Quiero que sigas mi ejemplo. No estoy para entretenerte, no estoy para caerte bien, estoy para cuidarte como un papá cuida a sus hijos. Entonces, repito, no es que Pablo está estableciendo la doctrina de la paternidad espiritual. Eso no es bíblico y Jesús lo dejó muy claro, ¿no? Y pues vamos a orar. Señor, ¿cuánto necesitamos corregir nuestro corazón, nuestros conceptos, nuestras expectativas de la iglesia, del ministerio pastoral, de nosotros, Señor, como comunidad? Gracias por permitirnos hoy el privilegio de abrir tu palabra y examinarnos. Señor, no permitas que nos vayamos de aquí preguntándonos, ¿y qué onda con fulanito, sutanito, o tal iglesia o tal movimiento? Señor, líbranos de eso, permítenos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué onda conmigo y qué onda con Semilla Monterrey. Ayúdanos, Señor. Queremos alcanzar la madurez. Hemos entendido que la madurez no se alcanza consumiendo estudios bíblicos, aunque es algo muy bueno, sino practicando tu verdad. Señor, permítenos ir a casa esta noche con esta conciencia muy clara y muy despierta. Qué gran privilegio es ser tu iglesia en esta ciudad, Señor. Qué gran privilegio es ser parte de tus planes para comunicar al mundo el único mensaje que puede traer salvación en todos los sentidos. Queremos glorificarte y honrarte a ti, Señor. Líbranos, Señor, de convertir esta comunidad en un club social. Líbranos, Señor, de ceder ante la presión de la cultura por ser relevantes o ser políticamente correctos, Señor. Líbranos del temor de lucir como lo que realmente somos, Señor. Tú escogiste lo débil y lo necio de este mundo, lo menospreciado y lo que no es.
para que quien se gloríe solamente en ti, en lo que tú hiciste al salvarnos en esa cruz. Señor, permítenos salir de aquí respondiendo a lo que tú nos has hablado esta noche. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.